Esta historia comienza con un poderoso sujeto que por su fuerza logró convertirse en un rey. Nadie podía oponer resistencia y no solo era fuerte, también tenía un poderoso ejército, el rey más poderoso de la existencia. Gunther, este tal cáncer es más tal que yo. En su nueva vida debía buscar la luz. Reencarnó como bebé de dos felices padres, pero no comprendía nada. Solo que era el pequeño Arthur, hijo de Reinhold y Alice. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Que dicen ser sus padres. Y si lo eran, acababa de reencarnar. Después de incontables victorias, se volvió un bebé indefenso. Alice y Reynolds lo cuidan como si fuera su hijo, porque lo es. Pero por primera vez, empezaba a sentir miedo. No podía controlar su cuerpo y quería despertar de esa pesadilla, pero pronto vio algo aún más extraño que la reencarnación. Su padre se potenciaba con magia a niveles extraordinarios. Y su madre curaba. Poderes que desconocía en su vida pasada, pero para todos eran muy normales. El conocimiento es poder, así que trató de entender todo lo posible. Esa sociedad tiene permiso de armas, así que tiene que ser poderoso lo antes posible. No sin antes una siestita. Fueron días frustrantes, pero no le desagradaban tanto. En su vida anterior, nunca pudo dormir a gusto. Por fin aprendió a gatear y se vio en su reflejo. No se acostumbraba al nombre Arthur, pero daba igual. A la hora de la siesta, como ya se podía mover, tenía que hacerlo y rápido. El conocimiento es poder. Y por fin lo adquirió. Información de ese mundo. El continente de Cathen tiene 3 reinos: Darth, la nación subterránea de enanos; Eleanor, la nación de elfos oculta en el bosque; y Sapin, la nación humana y la más poblada. Una monarquía como en su vida anterior, pero en esta el trono se hereda. No se pelea, como los terrenos de mi abuelo. Comparado a su mundo, todavía se estaban desarrollando. La magia retrasó su avance tecnológico. Ese mundo tiene maná. Existen 2 maneras de aplicarlo: los potenciadores y los conjuradores. Potenciar el cuerpo en su totalidad o proyectar y controlar ese maná fuera del cuerpo. Viendo la curación de su madre, pensaba que hay excepciones. La clave es el núcleo de maná. La mayoría los descubren en la pubertad. Al concentrar el maná del cuerpo en un núcleo y controlarlo, se le hacía familiar el concepto por el ki de su vida anterior. Controlar y liberar aquel poder interno, el centro del ki, era crucial. Ese conocimiento de vida pasada tiene que ser importante, pero Alice lo encontró. Se acabó, pero su madre notaba algo raro. Debió darse cuenta de que no es un bebé normal, simplemente se hizo caquita. Realmente ese cuerpo era una prisión hasta que consiga más poder. Ya con 2 años, el tiempo pasa muy rápido, pero nunca habían visto al pequeño sonreír. Rey le enseñó a usar la espada, pero a Alice no le agradaba nada. Todavía ni sabe caminar. Con 2 años, por fin comprendió cómo funcionaba ese matrimonio, aunque quizá todos sean matriarcales. Siempre se alegraba en la ciudad. Le dan mucha información. Las armas eran clave para descifrar su tecnología, ver sustancias que no existían en su vida anterior y tener la oportunidad de ver magia de primera mano. Era hora de la siesta y esos 2 hacían todo por él. No era tan agobiante y por fin sentía cómo era tener una familia, algo que en su vida anterior nunca pudo experimentar al estar en un orfanato, pero se sentía agradable. Alice sabía que se cuela para leer y que se alegra mucho cuando va a la ciudad. Heredó eso de su padre y sabe que algún día se irá de casa para conocer el mundo, aunque le gustaría que tenga una vida más tranquila y se quede con ellos. Pero Arthur se alegraba de tener un gran ejemplo para aprender. Era más rápido con la mano, pero ese no era todo su poder. Ahora verá lo increíble que es y era un potenciador fantástico. No podía perder el tiempo, pero tenía que siestear. Ni siquiera lo dejaría leer hasta que utilizó la magia prohibida. Al final no pudo negarse. En esos 2 años adquirió muchos conocimientos. El más importante era sobre el núcleo. Concentrar todo el maná de su cuerpo requiere un esfuerzo, pero al fin lo estaba logrando y creó una gran explosión. Arthur estaba dentro cuando explotó y no tenía ni 3 años, pero ese niño dominó el núcleo de maná y era un gran paso, aunque todavía no sabía ni caminar. No podía morir ahí, pero sus padres lo salvaron. Ellos se encargarían de que esté bien, pero no era por obligación. Ellos realmente lo aman, aunque no comprendía sus sentimientos. Simplemente cumplieron su deber y no tenían razones para llorar. Era algo que los libros de ese mundo no explicaron y tampoco lo aprendió en su vida anterior. Era la primera vez que sentía los sentimientos. Un emisario planeaba atentar contra el rey, un delito que amerita ejecución, pero el consejo decidió un castigo mucho peor: devolverlo con su familia a Latham. Fue el único que atentó contra el rey y no quería que su familia sufra por él. Era un castigo peor que la muerte y aceptaría sacrificarse porque no deporten a su familia. Ya se decidió que los deportarían, pero el rey los mató a ambos, los salvó del sufrimiento y agradecía su misericordia. Reinhold quería que su hijo usara sus armas, pero con ese cuerpecito el enemigo lo alcanzaría. Era mejor empezar con la espada y tenía una técnica excelente para ser tan pequeño. Ahora se potenció y Arthur también podía, pero rompió su rama. Era un chico increíble y ya necesitaba un maestro de verdad, aunque Alice se opusiera. Se suponía que Reinhold lo entrenaría, pero era un joven muy talentoso. Necesitaba un mentor especial, pero ni siquiera Alice podía entrenar su magia, ya que ella era un caso especial. Arthur atravesó un refuerzo de maná con solo 4 años. Era lo mejor para su futuro, pero no quería
que Arthur se vaya lejos. Era lo mejor para él, pero parecía que Reynolds quisiera deshacerse de él. No debía insistir tanto y las emociones sobre echarlo o dejarlo estaban creando una discusión. Así que propuso mudarse todos juntos. Era un genio y será todo un prodigio en su nuevo hogar. Sus mentores eran aventureros que lo conocieron cuando era muy pequeño, pero sí que lo reconoce. Ayudaron con la casa y eran de Twin Horns, el antiguo grupo de sus padres. Adam Crench, Angela Rose, que no lo dejaba respirar, Durden Walker, la misteriosa Jasmine Flamesworth y Helen Shard. Irán todos en carreta y era su primer gran viaje. Un transporte rudimentario a diferencia de su vida pasada, pero no era menos encantador. Se dirigían a Shadus. Debía ser interesante, pero hay un problema. Este mundo está lleno de peligros. Adam, Helen y Jasmine son potenciadores. Angela y Durden, conjuradores. Se movían bien y tenía que alcanzar ese nivel. Esos lobos eran la cena y podía comer mucho. Alice se llenó muy pronto y Reynolds estaba herido, pero debían cuidarse de los peligros de la noche mientras lo cura. La magia Emitter de Alice es especial. Siendo poco común, no suele curar frente a otros para evitar ser objetivos de malandros. Por eso vivían retirados en el campo. Adam quería entrenar un poco junto a Arthur y definitivamente no será sencillo. Era preocupante, pero no podía negarse a pesar de tener 4 años. Quería probar su nivel y no se contendría. Potenció sus pies y espada alcanzando una velocidad de locos. Aunque ese cuerpito no era ideal, logró darle pelea, pero evitaron que se cayera. Adam se excedió, pero ese chico era un monstruito. Reynolds debió darle un entrenamiento infernal, pero eso era talento puro. Aunque nadie sabía cómo potenció sus pies y no se rendirán hasta saberlo. El viaje tenía buen ritmo y le sirvió para entrenar un poco de camino en diferentes ámbitos. Aunque hubo un acontecimiento inesperado. Jasmine estaba muy apegada a él y le dio un regalo por su cumple. Además tenía un hilo secreto. Jasmine nunca se había encariñado con nadie. Ya tenían que irse, pero su madre se sentía mal hasta que en un barranco los atacaron unos bandidos. Eran demasiados y estaban completamente rodeados. Debían dejar intactos a la mujer y al niño para cobrar bien por ellos. Todos los mundos tienen calaña como esa, pero el grupo estaba perfectamente coordinado. Individualmente tienen ventaja, pero a medida que se amontonan, el cansancio y los números afectará. Reynolds fue herido, pero no podían revelar la magia curativa. Le encargó a Arthur que cuida a su madre. Aunque podía pelear, le encarga que con esa fuerza la proteja a ella y a su futuro hermanito. Por eso la notaba extraña. Ya podían rendirse, pero Arthur se la llevó. Con ambos a salvo, podía pelear en serio y todos cubrían a Arthur y su madre. En su vida pasada le quitó mucho a otros y ahora huía para que no le quiten lo que ama. Debía ser el karma, pero ya estaban a salvo, o eso creían. Arthur se sacrificó para proteger a su madre, pero no pensaba morir sin llevárselo con él. La magia no le alcanzó y no lograron salvarlo, pero se sentía bien. Por fin entendía lo que le pidió ese hombre, o por qué sus padres lloraron al salvarlo. El no temer al sacrificio y llorar por el pensamiento de que podría haber ocurrido lo peor. Una alegría que a su vez es triste. Iba a ser hermano mayor y le habría gustado serlo, pero por la noche despertó perdido en el bosque con una criatura acercándose, pero a su sorpresa, ese monstruo lo conocía y lo saludó amablemente. Recordaba haber visto algo muy bonito, pero lo sentía como un mal presagio, mientras estaba atrapado en una cueva con el bicho. ¡Sí! No sabía qué era ni por qué lo llevó a la cueva. Debía derrotarlo, pero no podría. Al pequeño Arthur le falta mucho por aprender, pero el demonio estaba de su parte. Incluso tenía fruta para ofrecerle, si quería poderse mover cuanto antes. A duras penas sobrevivió. Responderá sus dudas después de que coma. Estaba preocupado por su padre y madre. El demonio no puede salir, pero podía ver y alcanzar más que muchos. Su familia estaba viva y retomaron el viaje hace días. Lo tranquilizaba saber que estaban bien y le agradece a Sylvia. Volvió a tener esos recuerdos y pasó varios días con ella. Se curó y quería volver a casa, pero no podrá ser pronto. Están en el borde del bosque Elshire, lleno de bestias y forajidos, pero Sylvia sabía cómo evitarlos. Sabe que quiere volver a casa, pero una brecha espaciotemporal requiere mucha preparación. Ya que podía moverse, se alegraban de que entrene, pero Sylvia nunca hablaba de ella misma. Su apariencia le hizo sentir miedo más de una vez, pero era alguien cálida y amable. En su entrenamiento también meditaba y consiguió su núcleo de maná a una edad muy temprana, así que le enseñara su magia. El poderoso Meteisaca recoge y libera maná, rellenaba el tanque en funcionamiento, ni siquiera se le habría ocurrido. Los humanos tienen muchos prejuicios sobre el maná, solo piensan en acumular y sacar. Quitando a los humanos era bastante común, sobre todo en las Mana Beast. Para ellos era como respirar y podía enseñarle si respondía qué hará con ese conocimiento. Pensaba matar a todos los que quieren quitarle lo que ama. Incorrecto. Con esa mirada asesina, era normal matar a sus enemigos. Así se volvió el rey más poderoso en su otra vida. Su cabeza se llenó con la idea y el odio de matar, aunque se disculpó por el golpe. Con el tamaño de sus manos, fácilmente podía matarlo o simplemente acariciarlo, y ambos preferían la caricia. El odio y la rabia arden y se expresan con violencia. Dejarlo salir puede ser liberador, pero al final lo único que queda es una cadena de odio. Así se sentían las víctimas de su otra vida, y prefería que no tire la vida que ella salvó por algo así. Por un segundo, sintió que Sylvia conocía
todo de él, así que repite su pregunta: ¿qué hará con ese poder? Esta vez lo usará para proteger a sus seres queridos. Una respuesta perfecta, pero había otro demonio que estaba buscando a Sylvia. Arthur recordó su vida pasada como el Rey Grey y cómo sus sirvientes le temían, pero de rey solo tenía el título. La autoridad la tenía el parlamento, y a medida que agotaban los recursos y los nacimientos de la tierra, su papel de rey pasó a ser solo de ejecutor, una máquina de matar. Gracias a sus victorias, el reino se enriquecía, pero al volver a su habitación, lo destruyó todo. Le faltaba poco para dominar el meta y saca de maná. En la otra vida habían muchas cosas que no poseía, y solo anhelaba dominar el para continuar ganando. Esa magia era increíble y la movía por todo su cuerpo y rama. Lo controló por completo, pero Sylvia lo empujó a unas rocas. Debía hacer silencio porque el otro demonio los encontró. Se ve como Sylvia y no esperaba que la encontrara. Fue el olor de su sangre y la llevaría con él. Ya les queda poco tiempo de vida, pero al utilizar su poder se estaba destruyendo ella misma. No era un demonio, sino más parecido a una hermosa dragona. Ese poder le saldrá caro, pero ya fue feliz mucho tiempo. Solo quería que durara un poquito más, pero no fue suficiente. Se distrajo por Arthur y tenía un ataque muy cargado. La obligó a detener el tiempo para que Arthur se acercara. Usó su poder, pero quería mostrarle una apariencia que encaja mejor siendo una Sylvia. Dragona solo era el nombre que le dieron los humanos y debía apresurarse. La salida está lejos, pero ya le enseñó cómo sobrevivir y le vuelve a preguntar para qué usará su poder. Proteger a sus seres queridos será una promesa y le dará un último regalo. Debía envolver el huevo en la pluma y le dio unas marcas que cuando llegue el momento comprenderá para qué son. Pudo enviarlo a casa desde el principio, pero se divirtió mucho ese tiempo que pasaron juntos. A pesar de todo lo que aprendió, mejoró, y su promesa no pudo protegerla. Sylvia ya había aceptado su destino. Esas lágrimas quizás sean de gratitud por el tiempo que pasaron o incluso algo más. No le importaba que fuera un dragón o monstruo, era su familia, y aunque ya tiene una madre, la consideraba su abuela. Le gustó que la llamara así, pero igual tenían que despedirse y debía regresar a casa. Pero Sylvia no podía acompañarlo y detuvo la magia para recibir el impacto. Sabía que ese ataque no fue mortal, pero aún así cayó en el engaño. Fue más que suficiente y el resto dependerá de él. Arthur debía recordar sus palabras y todo saldrá bien. Se sentía triste por eso, pero debían convertir el dolor en felicidad, aunque no deba ser ahora. Poco a poco sabía que lo logrará porque una vez fue el rey más poderoso. Debe evitar que el odio y la rabia vuelvan a consumir su corazón. Sylvia sabía todo del Rey Grey y quizá fue ella quien lo trajo a este mundo, pero ahora tenía que sobrevivir en el bosque. Muchas gracias por ver el video y comenta, Sylvia, si crees que la abuelita Sylvia sobrevivió y va a buscar a Arthur. Además de un agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.